Hola, hoy vamos a hablar del clientelismo. Bueno, para muchos de pronto esta palabra es desconocida. Yo la había escuchado, pero nunca había profundizado en ella. Eh, el clientelismo nos dice el diccionario que es la tendencia a favorecer sin debida justificación a determinadas personas, organizaciones, partidos políticos, etcétera, para lograr su apoyo u obtener un beneficio. Entonces, ya sabiendo qué es el clientelismo, ya podemos seguir con esto. Hablamos del clientelismo como algo que viene desde hace mucho tiempo atrás y en donde nos ha pegado duro en la parte política, administrativa, social, económica, en todo. Entonces, ya sabemos qué es. Ahora miremos de dónde viene. El clientelismo data desde hace muchísimos años, diríamos que siglos atrás. El clientelismo, leyendo acerca de esto en el texto que nos compartió la profesora del libro y viendo la película, vemos que esto no ha sido de hoy ni de ayer, y vemos como el clientelismo ha sido siempre la bomba atómica que ha reventado en cada una, digamos que de los años o en cada administración que hemos tenido, no solamente como país, sino en cada uno de los departamentos, ciudades, municipios, desde lo más grande hasta lo más pequeño, donde ha habido una cabeza. ¿Por qué? Porque siempre se ha buscado favorecer a los que tengo al lado y a los que me van a beneficiar a mí. Cuando leíamos hablaba de un término como el caciquismo y veíamos que pues, el caciquismo viene de los caciques, o sea, de nuestra dorado pasado, y nuestros caciques estaban aquí antes de que llegaran nuestros conquistadores, que fueron los españoles, y esos caciques pues eran los que digamos que manejaban todo. Acá se utiliza mucho una frase, y nos la tocaban en el libro, que habla de la malicia indígena, y hablan acerca de esa malicia con la que siempre se busca como obtener un beneficio, no por las vías donde se deben dar. Entonces, pues, es muy difícil encontrar como esa transparencia alrededor del clientelismo. No la hay, no existe transparencia alrededor del clientelismo. El clientelismo nos dejó como tal y la guerra por tener el poder y por tener lo que yo quiero, lo que yo necesito en las cabezas, hizo que se partieran los partidos en el Partido Liberal y en el Partido Conservador desde hace mucho tiempo atrás. Después de estos, que cada uno luchaba por sus intereses aparte, cada uno tenía su línea y cada uno llamaba a su gente, cada uno decía cuáles eran los beneficios que iba a tener, pero buscaban siempre su beneficio propio. Esos fueron la base de esto, fue el clientelismo, porque pensaban precisamente en eso, en que, ay, no, este no puede ser, si sigue gobernando esto, entonces yo no voy a poder extender mis tierras, o no voy a poder extender mi productividad, o no voy a poder extenderme en ciertas cosas, o en cierta empresa, o a tener o a dominar cierta cantidad, que es lo que yo espero dominar. Entonces era como siempre la categoría dominante. ¿Por qué pasó eso? Pasó porque la política no tenía, que había en ese entonces, no tuvo como tal la capacidad, y en su clientelismo lo que ellos hacían era colocar las cabezas que estaban por debajo a conveniencia, de la misma manera. Entonces colocaban gente que no tenía como tal unos funcionarios especializados que tuvieran el conocimiento, ni la educación, ni el profesionalismo, ni la ética, ni la moral para poder manejar lo que ellos necesitaban que se hiciera, o para que nosotros como Estado tuviéramos el beneficio que se necesitaba. Porque ya sabemos que si hablamos de Estado estamos hablando de una cantidad de cosas que nos enlaza a todos y a todo, tanto lo tangible como lo intangible,
que hace que nosotros tengamos como tal unas garantías como ciudadanos, que nosotros tengamos lo que necesitamos en nuestra tierra, en nuestro espacio, y todo se conserve como debe ser y que crezca como debe ser. Pero eso no pasó. Entonces el sistema político era débil y por eso entonces se hicieron dos partidos que a su vez empezaron a jalar gente y empezaron a dividir. Entonces por eso la división no es de ahora, la división viene desde mucho tiempo atrás. El patronazgo fue otra cosa, había caciquismo o patronazgo. Entonces era como, el patrón es el que tiene más billete, el cacique es el que manda a la gente. Entonces estaban los terratenientes, que eran los que más tenían propiedades y los que dominaban una cantidad de gente, pero también empezaron a pelear. Después de un tiempo en el que teníamos el Partido Liberal y el Partido Conservador, empezó el tema de los terratenientes. ¿Y qué pasó con los terratenientes entonces? Esos terratenientes empezaron a pelear y peleaban con violencia, con armas, y de allí fue donde nació la parapolítica. Entonces el que tenía la fuerza, el que tenía la violencia, ponía a su líder y subía a ese líder. ¿Y cómo lo subía? Pues con un arma, y decía, ustedes votan por este, o si no, entonces abajo todo el mundo. O los partidos decían, bueno, yo tengo empresa, tengo 50,000 empleados, o bueno, X cantidad de empleados, si ustedes no votan por este, entonces pues lo siento, porque su trabajo se acaba. Entonces, cuando ya podían votar, ¿no? Porque en tiempo más atrás no se podía votar, los que elegían eran simplemente los que estaban empoderados, los que tenían el dinero, los recursos y el dominio del pueblo. El pueblo no votaba, no tenía derecho. Usted era esclavo y usted limítese a producir y yo le doy lo necesario. Entonces crecía la clase social política, y la clase social que no tenía nada que ver en cargos ni que tenía ninguna liderazgo, crecía pero en cantidad. No crecían en poder, sino en cantidad, en sometimiento, en injusticia. Bueno, ya después de que tuvimos la parapolítica y pues empezamos, digamos que a evolucionar en otros grupos, esto no fue solamente un grupo paramilitares, sabemos que hubo guerrilla, sabemos que hubo diferentes frentes, y todo esto eran diferentes causas, lo que ellos llamaban las causas. Entonces unos llamaban que la causa del pueblo, que la causa de no sé qué, que bueno. Todo esto se fue llenando de lo mismo, todo esto se llenó de clientelismo, y lo que pretendía beneficiar al pueblo siempre terminó siendo lo que benefició a pocos. O sea, el clientelismo está en todas partes, no solamente en los políticos que hoy gobiernan, sino si vamos y miramos los frentes guerrilleros, aquí también hay clientelismo. Y ellos, ¿cómo lo hacen? Con las armas, los otros lo hacen con el dinero. Ellos se llevan su dinero, manejan su dinero, crecen, y acá no hay nada. Acá es duro en lo que pudimos, o en lo que yo pude investigar, también ver la parte como los presidentes de juntas de acción comunal, como es el dominio que hay sobre esos líderes, que hacen que lleven los votos a subir personas que siempre van a estar moviendo la rueda bajo el mismo eje, y que no permiten que las cosas cambien para los que están abajo. Simplemente es mantenerlos para obtener unos beneficios que no deberían de ser por un voto, sino simplemente por justicia social y por derechos, simplemente por derechos, porque todos tenemos derechos. Entonces es duro ver cómo este clientelismo no solamente toca esas clases sociales altas, sino las clases sociales más bajas. Vemos cómo hay personas en puestos, ejecutando puestos, que no tienen idea, que no pasaron nunca por una universidad, que no saben, firman papeles sin el conocimiento necesario, aprueban,
bueno, una cantidad de cosas, vemos como la corrupción, que es el sinónimo del clientelismo, ha sido lo que nos ha dominado, y la corrupción es la palabra reina ahorita, y es la palabra que debería mostrarse con el clientelismo, porque los puestos los tienen esas personas que están en la misma rosca, las mismas con los mismos. Ah, ¿usted en qué universidad se graduó? Ah, en la misma, es la misma que tenía el presidente anterior, es la misma que tenía y siempre es lo mismo, siempre se mueve en lo mismo. Hacen crecer la clase social alta y hacen aumentar la clase social baja, y vamos en el régimen de desaparecer la clase media, por lo que les decía acerca, por ejemplo, de las empresas. Crecen y crecen las empresas grandes que siempre han existido, se ponen más y más fuertes, pero las otras empresas no pueden surgir. Entonces son cosas que el clientelismo ha hecho. El clientelismo nos ha hecho daño, nos ha hecho vender gracias a los contratos amañados que decimos nosotros. Hacen una política pública que solamente va a beneficiar a un grupo de personas, donde ya tienen listo quiénes van a ejecutar esa política pública, quiénes son los que se van a beneficiar, a dónde va a ir el dinero que pagaron con el impuesto todos aquellos que están produciendo. Entonces no importa con qué se queden los que están produciendo, si se quedan sin nada, lo importante es que la política pública que pusieron se ejecute, beneficie a quienes tiene que beneficiar y saquen ellos todo su provecho. Entonces siempre buscando el beneficio de ellos y olvidándonos de lo que significa en realidad la palabra Estado, y que quienes están allí en el poder público y quienes están ejerciendo como tal estas tareas deben de ser personas íntegras, preparadas con ética y con moral, que tengan la preparación adecuada para saber el cargo que están ejerciendo y la responsabilidad que tienen, que lastimosamente esto ha sido un engranaje desengranado de pocas empresas, de pocos que buscan solamente el beneficio aparte, donde no hay una conexión como tal. La conexión en el papel está, la conexión en las leyes las vemos, pero la conexión en la ejecución es completamente rota, sobre todo cuando vamos a ver la parte económica, que deriva de allí el desastre social en el que estamos en la actualidad. ¿A dónde nos lleva? ¿Qué nos ha dejado? También, ¿qué nos ha dejado? ¿Qué nos ha dejado? Bueno, pues nos ha dejado solamente destrucción, nos ha dejado solamente devastación, nos ha dejado una clase empobrecida aumentada, nos ha dejado unos impuestos grandes, nos ha dejado la venta de nuestros recursos, nos ha dejado la destrucción de nuestra tierra, nos ha dejado la pérdida de la riqueza natural que tenemos como Colombia, y seguimos siendo, en pocas palabras, una patria boba. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a seguir en el mismo rol, porque si seguimos teniendo las mismas cabezas, vamos a seguir sometidos en un esclavismo moderno a lo mismo. Viendo cómo aprueban leyes, cómo aprueban políticas públicas, cómo acomodan la Constitución, cómo ajustan las leyes y las desajustan a favor de lo que ellos mismos requieren y necesitan, como ellos dicen, favores políticos, favores de escritorio, de papel. El papel puede con todo, y acá el papel para nosotros significa destrucción y, como les decía, la palabra reina, la corrupción. Es decir que de este clientelismo nosotros podemos decir que esta es la madre de la corrupción. De mi conclusión dejo esta frase que pues siempre la han nombrado mucho, para mí es muy importante. Dice: aquel que no conoce la historia, su historia, está condenado a repetirla. Algunos dicen que es una frase de Napoleón, o bueno, tiene muchas personas importantes y que han querido cambiar la historia en Colombia, la han citado. Y yo, en mi posición de estudiante de una administración pública y como mamá, espero que
conozcamos nuestra historia, podamos seguir ahondando, podamos seguirnos enriqueciendo y dejarles a nuestros hijos una riqueza de conocimiento para que ellos no sean parte de la historia que se acomodó, sino sean parte de la historia que cambió. Muchas gracias y espero que esto haya quedado como es.